Empezaremos este Power locutado con una pequeña introducción sobre la neuroética y la neuropolítica. Tenéis toda la información necesaria en las diapositivas, en el PDF, perdón, que se os ha colgado en el aula virtual, y simplemente este Power locutado, estas diapositivas, son para que tengáis un resumen sobre todo este material. Entonces comenzaremos con esta introducción donde es importante conocer al autor Benjamin Libet, que ya hablamos de él en el anterior Power sobre neuroética, sobre aspectos neuroéticos que abarcamos anteriormente dentro de la neurocriminología. Y es que este autor en 1958 realizó una serie de experimentos para poder relacionar las actividades cerebrales con la aparición de la experiencia consciente de la acción querida. Lo que pudo observar es que la conciencia parecía ser una manifestación del cerebro que sucedía antes de que la persona realizara una actividad en sí. En concreto, parecía que había una actividad que marcaba la conciencia de esa actividad unos 350 milisegundos, realmente entre 500 y 350 milisegundos antes de realizar la actividad, lo cual podría estar relacionado con que la persona no tuviera una libertad real sobre el poder de elección sobre algo, es decir, esta libertad sería más una ilusión, ya que el cerebro decide lo que se va a hacer o no antes de realizar esa acción, unos milisegundos antes. Es importante que en estos experimentos este autor, Benjamin Libet, utilizó el método científico que lo que facilitaba es determinar de alguna manera si habría cabida o no para la libertad, esa libertad de decisión a la hora de realizar cualquier actividad o cualquier acto eh, que podía llevar a una cosa determinada, a una acción, mejor dicho, determinada. En este punto es importante hablar de la diferencia sobre dos posturas en neuroética. Una sería la compatibilista, como tenéis ahí, y la otra sería la incompatibilista. La primera de ellas hace referencia a poder mantener el compatibilismo, poder mantener a la vez, sin contradecirse, una forma de realizar una actividad teniendo una relación de causa-efecto. Hay una causa que lleva a tener un efecto sobre algo y por tanto el cerebro decidiría y actuaría libremente. Mientras que según el incompatibilismo se consideraría de que no se puede mantener a la misma vez esa acción y esa libertad de decisión. Es decir, sería incompatible tener esa libertad a la hora de tener cierta acción, de realizar cierta acción o tomar una decisión en concreto. Para pasar a hablar de los mecanismos cerebrales que llevan a esas decisiones, es importante conocer cómo creció el interés por investigar los determinantes neurobiológicos sobre la moral humana, que es sobre lo que va a hablar esta diapositiva. Si existe o no un cerebro moral, es decir, si en nuestro cerebro existen ciertas áreas que se relacionan con esa conducta que nosotros hablamos como moral, con esa moralidad. Si es verdad que existe un cerebro moral, es decir, si existe una parte del cerebro que está específicamente dedicada al pensamiento moral, al igual que hay ciertas estructuras que están relacionadas. Ahí, por ejemplo, tenéis el córtex prefrontal, que muchas veces os hablarán de él como el policía del cerebro, de la persona, ya que se encarga de hacernos, de saber si una conducta será adecuada o no a la situación social en la que nos encontremos. De hecho, se ha visto como pacientes con el lóbulo frontal afectado tienen problemas precisamente en esa conducta moral. Son pacientes que se encuentran en un estado desinhibido,
son impulsivos, tienen un comportamiento impulsivo, bastante irritable, a la hora de tomar decisiones tienen una alteración en el juicio que les lleva a tomar esas decisiones o realizar ciertos actos. Normalmente hay una falta de empatía, es decir, una dificultad de ponerse en el lugar de la otra persona que tienen delante. Tienen problemas a la hora de tomar decisiones y se distraen fácilmente. Esto es lo que ocurrió al paciente que se llamaba Phineas Gates, que seguramente conoceréis su caso, y es que, lo resumo brevemente, en 1848 el doctor John Martin Harlow manifestó como uno de sus pacientes que había sufrido un accidente en las vías ferroviarias, en el cual le había, como tenéis ahí en la imagen, podéis observar, tenéis la trayectoria en la cual se le introdujo en el cerebro una vía del ferrocarril y le produjo un daño a nivel del córtex prefrontal. Y lo que observó es precisamente todo lo que acabamos de decir que se observaba en un paciente con un problema a nivel frontal, a nivel de cerebro, a nivel frontal, del lóbulo frontal. Entonces ya fue de los primeros, aunque también se describieron otros casos, fue el caso más importante y significativo que comenzó a describir cómo el córtex prefrontal podría estar influyendo en ese juicio moral o en esas conductas morales. No cabe por ello la menor duda de que el poder que tiene la neuropsicología para poder estudiar cómo ciertas áreas cerebrales van a estar relacionadas con esa conducta moral y social, cómo nos relacionaremos con el resto de los individuos que están en nuestra sociedad. Y es que se ha visto cómo el daño en este córtex prefrontal, tanto a nivel ventromedial como dorsolateral también a la hora de las tomas de decisiones, pero se ha visto que, pues lo que hemos estado comentando, que tienen un problema a nivel de todo lo que hemos dicho. También no hay que olvidarse del papel que tiene la amígdala en todo esto, y es que hay unas conexiones a nivel de córtex prefrontal y la amígdala que hacen que a través de las fibras nerviosas estén conectadas estas estructuras y por lo tanto a nivel de emociones, de procesamiento emocional, a la hora de tomar decisiones, de estar en una situación social y tener un procesamiento emocional en concreto, pues se ha visto cómo esta amígdala también puede estar en función de si está afectada, alterada o no alterada, pues puede haber, si esa circuitería que relaciona ambas estructuras está alterada o no, va a haber una caracterización del paciente de todo lo que hemos estado comentando. Por ello, para estudiar el comportamiento moral, pues vamos a poderlo abarcar desde tres aspectos. Ya más o menos los comentamos en las anteriores, bueno, lo tenéis en los PDFs, pero en el anterior Power locutado que realicé también os lo comenté, pero vuelvo a realizar un pequeño resumen. Podemos abarcar este estudio del comportamiento moral desde la neurociencia, que lo que hace la neurociencia es que engloba las diferentes ciencias que estudian el sistema nervioso humano, es decir, lo que sería a nivel de cerebro, sistema nervioso también autónomo, etcétera, todo lo que es el sistema nervioso, cómo estaría relacionado con el comportamiento humano, en este caso el comportamiento moral. Entonces existen diferentes ramas de las neurociencias que se encargarán de ello. Es una rama bastante moderna, bastante reciente, está muy a la moda, de hecho pues es el siglo de las neurociencias y bueno, es un campo que es muy amplio y comprende diversas especialidades, si bien todas tienen el mismo enfoque común que es el estudio de este sistema nervioso. Por otra parte, en lo referente a la neuropsicología, es una especialidad que se engloba dentro de las neurociencias y estudia los procesos mentales y conductuales que pueden estar afectados cuando el cerebro puede estar afectada. Esa relación de cerebro y comportamiento conductual es la que se encarga de estudiar la neuropsicología. En este caso, bueno, pues con ciertas pruebas y test neuropsicológicos podríamos ver cómo una persona que tiene un daño a nivel prefrontal tendrá unas características
unas alteraciones cognitivas diferentes que otra que no lo tenga dañado, ese lóbulo frontal. Y por último, que es lo que hacemos referencia en este Power, hablaremos de la neuroética, que lo que hace es estudiar aspectos sobre problemas éticos, sociales y legales asociados a la neurociencia, a las neurociencias y a la aplicación de las técnicas de las neurociencias. La primera conferencia mundial sobre neuroética se celebró en 2002, por lo tanto podéis ver que tiene muy pocos años de evolución. Esta ciencia es muy reciente y por ello se tiene que seguir realizando estudios que traten pues estos aspectos básicos, ¿no?, sobre las neurociencias y sobre estos casos pues, los problemas éticos, sociales y legales. El cerebro humano ha desarrollado unas capacidades cognitivas básicas que le han permitido que se lleve a cabo una interacción social y con el medio, ¿no? Y con el medio también con nuestra cultura. La mente humana es resultado de un largo y por tanto complejo proceso evolutivo en el que se pueden diferenciar tres perspectivas principales cuando hablamos de génesis de la mente, de la formación de esa mente humana. Por una parte podemos hablar de la filogénesis de la mente, que no hace otra cosa que estudiar cómo hemos cambiado a lo largo de los siglos de evolución como especie. Entonces, lo que se encarga es estudiar precisamente la evolución de ese sistema nervioso humano a lo largo de la evolución del individuo desde especies anteriores a nuestra especie, que es el Homo sapiens. Por otra parte, la sociogénesis se centraría en investigar o en estudiar los ingredientes de la cultura, de la educación, de las prácticas sociales que lleven a que se forme el sistema nervioso de una manera u otra y lleve a que tengamos un comportamiento más adecuado, más moral o no moral. Es decir, la cultura va a estar influyendo y la educación de la misma manera a la hora de formar esa mente y ese cerebro. Y luego, por último, tendríamos la ontogénesis, que sería cómo nuestro cerebro se va desarrollando desde que nacemos hasta que morimos. Cómo hay un proceso de neurodesarrollo y finalmente siempre habrá un proceso de neurodegeneración, óptimo o no, pero hay un proceso de formación de ese cerebro. En el estudio del razonamiento y del comportamiento moral está claro que es obligado situarse en esta triple perspectiva de ontogénesis, filogénesis y sociogénesis. Y en concreto, pues lo que hemos dicho, la filogenética se centra en abordar las precisiones neurales al juicio del comportamiento moral conseguidas en la evolución, como hemos dicho, de la especie. La sociogenética se considerará los sistemas normativos y los códigos morales que se forman en la sociedad y por ello mismo a nivel de historia. Y por último, la ontogénesis, lo que hemos dicho, es un resumen de lo que acabo de explicar, pero la ontogénesis será cómo la persona va formándose a lo largo de su vida, ese cerebro moral. A la hora de hablar de la neuropsicología y el comportamiento moral, es pues súper importante tratar el tema de la empatía y de la teoría de la mente y por ello las neuronas espejo. Obviamente, si hablamos la daréis más adelante, pero un pequeño resumen de lo que se trataría, de lo que sería la empatía o de la descripción de la empatía, sería la capacidad de una persona de vivenciar los estados mentales de otras personas, de los demás, sus pensamientos y sus sentimientos, de ponerse en su lugar, vivenciando todo ello desde su perspectiva del otro. Por lo tanto, habría una identificación mental del estado de ánimo de la otra persona. Cuando hablamos de empatía, ya se tratará más adelante, el doctor Luis Moya-Albiol os hablará de la empatía, pero hablaremos de un componente cognitivo basado más en la parte de los pensamientos y sentimientos por el otro y de un componente afectivo que será más la respuesta emocional a observar que se produce al observar al otro, a la situación que está padeciendo o está sintiendo la otra persona. Es importante que la respuesta empática compartimos y simpatizamos con las emociones de otra persona,
por lo tanto con sus alegrías y tristezas o con sus sufrimientos o con sus goces, con la parte positiva. Desde la teoría de la simulación se hablará de que nos ponemos en el lugar del otro, comprendiendo sus intenciones y sentimientos y emociones, es decir, desde esa manera empática. Y para ello necesitaremos que se desarrollen o que se activen, mejor dicho, nuestro sistema de neuronas espejo, que el descubridor de estas neuronas espejo es Ricciolati en 1990 y encontró cómo en monos macacos que realizaban ciertas actividades se activaban estas neuronas espejo que se sitúan en el córtex prefrontal, en la corteza premotora del cerebro y se activaban tanto a la hora de realizar ellos mismos una actividad como a la hora de ver cómo otro mono realizaba esa actividad. Entonces, a partir de ahí se han realizado muchos estudios para estudiar cómo este circuito neural activado, donde se activan estas neuronas espejo, estarían relacionados con estos comportamientos morales y con el desarrollo de la empatía. Por otra parte, según la teoría de la mente, lo que haríamos sería captar lo que pasa por la mente de otros, valiéndose de conocimientos y razonamientos que tenemos para entender y predecir la conducta del otro. De esta forma captaríamos las intenciones de las otras personas, sus creencias, sus deseos y sus sentimientos, porque nuestro cerebro está dotado de ese sistema neural que nos permite construir teorías acerca de las otras personas, por así decirlo. Entonces podemos desarrollar ciertos estudios científicos que pongan a prueba si existe o no esa teoría de la mente en las personas. Pero será importante que ambas, tanto las neuronas espejo como la teoría de la mente, no son incompatibles, sino que se relacionan y se activan, y hay estudios que así lo ponen en manifiesto. Por lo tanto, son teorías complementarias e integrables desde el estudio de la filogenética, es decir, cómo nos formamos a lo largo de la especie, a también cómo nos desarrollamos o cómo nuestro cerebro se desarrolla desde que nacemos hasta que morimos, lo que hemos comentado anteriormente de la ontogenética. En concreto, la empatía y la teoría de la mente requieren una compleja red neural donde se activan zonas como la corteza prefrontal, la encrucijada temporoparietal y el córtex temporal, y también la parte premotora con esas neuronas espejados activas. Por otra parte, hablar de las funciones ejecutivas y cómo éstas están relacionadas con el comportamiento moral. Las funciones ejecutivas son actividades mentales complejas necesarias para planificar, organizar, guiar, revisar, regularizar y evaluar el comportamiento necesario para adaptarse al entorno y para alcanzar ciertas metas. Es decir, resumo, son el componente cognitivo que nosotros necesitamos desarrollar para relacionarnos con el medio de manera adecuada. Para ello vamos a necesitar planificar nuestras acciones, desarrollar esa capacidad de generar objetivos, que es esa planificación, y conseguirlos de manera adecuada. También vamos a tener que tener un razonamiento adecuado para poder resolver ciertos problemas que se nos presenten en nuestro día a día. Además, vamos a tener que ser bastante flexibles, es decir, nos vamos a tener que adaptar a ciertos cambios en nuestra vida diaria, y por lo tanto vamos a necesitar esa capacidad de flexibilidad mental para adaptarnos a ciertas circunstancias del entorno. Aparte, por otra parte, valga la redundancia, será importante tener un control inhibitorio, una inhibición que nos frene de tomar ciertos impulsos que no son los más adecuados en ciertos momentos o situaciones. Es decir, todo esto está relacionado con la parte del córtex prefrontal que hemos estado hablando anteriormente. También vamos a tener que estimar nuestro tiempo para poder calcular y planificar todo lo que estamos haciendo. Por ejemplo, cuando estamos realizando muchas tareas, en esa multitarea que tenéis ahí presente, entonces vamos a tenernos que organizar y planificar para que todas nuestras tareas salgan de manera óptima
y adecuada a la parte del entorno con el que nos estemos relacionando en ciertas circunstancias. Os he dejado ahí un artículo que me ha parecido bastante interesante, que habla precisamente de las funciones ejecutivas. Es una revisión, un metaanálisis que me parece muy interesante y si podéis acceder a él sería genial para que, si tenéis alguna duda sobre las funciones ejecutivas, os aclare todo ello. Muchas gracias por vuestra atención y espero que este Power os sirva de ayuda para ese resumen sobre este PDF de aspectos neuroéticos. Un saludo.